Buenas, contadores de historias. Denis Villeneuve ha dicho en varias ocasiones que su intención con la adaptación de las dos películas de Dune era realizar una crítica a la noción del héroe y a la idolatría de líderes carismáticos. Por eso se centró en retratar a Paul Atreides como alguien que es empujado hacia una posición de poder extremo, donde las expectativas de grandeza pueden conducir a una moralidad ambigua y, en última instancia, a la tragedia, tanto para él como para aquellos que lo siguen. Sin embargo, después de ver la primera película, algunos espectadores interpretaron a Paul como un héroe sin cuestionar las implicaciones más oscuras de su arco narrativo. ¿Por qué sucedió esto? En Dune 1, Paul en realidad atraviesa fases de dos arcos diferentes. El triunfo de un héroe, y lo digo entre comillas porque en realidad se trata del viaje de un niño a su madurez, y el nacimiento de un antihéroe con tintes de villano. Es más, hay momentos en los que ambos arcos se superponen, y en ocasiones cuesta separar uno de otro. Por tanto, la percepción de Paul como héroe o antihéroe dependerá hasta cierto grado de cómo elijamos interpretarlo. En esta serie de vídeos de Dune os voy a explicar en qué me baso para llegar a esta conclusión. Nos adentramos en el análisis de ese arco narrativo a lo largo de las dos películas de Villeneuve. Empezaremos con el arco de maduración en este vídeo, es decir, el arco positivo, y seguiremos con el negativo de corrupción en el siguiente. Nuestro objetivo no es solo determinar si Paul Atreides es un héroe, un antihéroe o incluso un villano, sino también comprender a la perfección cómo se han construido ambos arcos para que podamos inspirarnos en ellos al crear nuestras propias historias. Os advierto dos cosas. Una, va a haber spoilers. De hecho, vamos a destripar las dos películas. Así que si no las habéis visto, por favor, retiraos y luego volvéis. Y dos, este análisis va a ser denso. Pero si queréis crear personajes con arcos profundos y atractivos, créanme, os interesa. Antes de entrar en materia, necesito aclarar una serie de conceptos que constituyen el fundamento de este análisis. En primer lugar, vamos a basarnos en la teoría de este libro maravilloso que os recomiendo muchísimo, Creating Character Arcs, de Katie Mary Wayland. Wayland establece tres tipos principales de arcos de personajes. El arco positivo, donde el personaje experimenta crecimiento y un cambio para mejor. El arco negativo, donde el personaje decae o se corrompe. Y el arco plano, donde el personaje mantiene sus creencias, pero impacta al mundo que le rodea. A continuación, Wayland detalla los componentes esenciales de cada tipo de arco y cómo estos elementos afectan a la trama y las decisiones del personaje. El libro también menciona un concepto esencial en el que basaremos este análisis de Dune. Se trata de la diferencia entre la verdad y la mentira o falsa creencia de un personaje. La mentira o falsa creencia es la creencia errónea que un personaje suele tener al inicio de la historia. Consiste en una percepción distorsionada del mundo, de sí mismo o de otros que guía sus decisiones y comportamientos. Si queréis saber más sobre la falsa creencia, podéis consultar este vídeo que os dejo por aquí arriba. La verdad es el opuesto de la mentira y representa la realidad que el personaje necesita aceptar para crecer y cambiar. El arco del personaje se desarrolla cuando el protagonista se enfrenta a la mentira, lo que le lleva a un conflicto interno. A través de sus experiencias en la trama, se ve forzado a cuestionar esa mentira y eventualmente aceptarla o rechazarla. En un arco positivo, el personaje abandona la mentira y abraza la verdad. Eso es lo que ocurre en Dune 1, al menos en parte. Y en un arco negativo, el personaje se aferra a la mentira, lo que lleva a su caída. Esto es lo que ocurre en parte de Dune 1 y en Dune 2. Dicho todo esto, ¿cómo vamos a proceder con el análisis? Wayland estructura el arco positivo de un personaje como una serie de puntos clave que guían su desarrollo a lo largo de la historia. Gancho, primer punto de giro, primer punto de presión, etc. Primero leeremos una breve definición de cada uno de esos puntos clave y luego veremos cómo se implementa esta teoría a lo largo de la película que analicemos. Importante, y este es ya mi último apunte. Los puntos clave del arco que mencionaremos se refieren exclusivamente a la evolución interna y psicológica del personaje, no a los eventos externos que impulsan la historia, es decir, no a la trama. Aunque ambos elementos deben trabajar en conjunto para crear una narrativa coherente y emocionalmente resonante, no son lo mismo. La trama empuja al personaje hacia situaciones que provocan su cambio interno y ese cambio a su vez influye en cómo los personajes enfrentan los eventos externos. Esto significa que, por ejemplo, el punto medio del arco del personaje puede coincidir o no con el punto medio de la trama. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. El arco positivo de un personaje consta de las siguientes fases. El personaje cree en la mentira, supera la mentira, la nueva verdad es liberadora. El primer acto, el gancho. En primer lugar tenemos el gancho, en el 1% de la historia. Esta escena o serie de escenas sirven para enganchar al lector. Para ello, el autor elige un momento característico que demuestre quién es el protagonista y por qué es interesante, sus cualidades, sus defectos, sus debilidades, su potencial de grandeza, su mentira o falsa creencia, la cual hasta ahora tiene que haber sido necesaria o funcional, y algo muy importante, su capacidad para superar esa falsa creencia. Toda esa información nos permite crear expectativas en el lector y convencerle de que vale la pena seguir leyendo. En Dune, el gancho se establece presentándonos a un joven Paul Atreides con visiones premonitorias y la capacidad de usar la voz, un poder que aún no ha desarrollado completamente. Give me the water.
The Ghost can't hear you command me. Give me a water. Almost. Siempre resulta interesante ver a un protagonista con un potencial por desarrollar, en especial si además cuenta con alguna debilidad que el enemigo pueda usar en su contra, aunque tendremos que esperar un poco para conocer la debilidad de Paul. En cuanto a la mentira o falsa creencia, todavía no se nos presenta de manera explícita, pero sí podemos intuirla a través de las acciones de Paul. Vemos a un joven dócil que cumple las órdenes de su madre Jessica con diligencia, aunque en ocasiones ofrezca cierta resistencia inicial. Entraremos más a fondo en esa cuestión cuando hablemos de cuál es exactamente esa falsa creencia. Otro aspecto a destacar en este gancho es la relación que se establece entre Paul y Jessica, quien a menudo se dirige a él en un tono autoritario, frío y distante. Como veremos en las siguientes escenas, difiere bastante de la que tienen Paul y su padre Leto. A continuación viene el desencadenante o evento incitador, en el 12% de la historia. El desencadenante o evento incitador es la causa de que el protagonista se encuentre con el conflicto principal más adelante, es decir, es lo que pone la historia en marcha. También trae el primer indicio sutil de que la mentira o falsa creencia ya no servirá al protagonista tan eficazmente como en el pasado. En Dune, el desencadenante o evento incitador ocurre al principio de la película, cuando Leto Atreides acepta la invitación oficial del emperador para gobernar Arrakis en lugar de los Harkonnen. En ese preciso instante no he encontrado ningún indicio de que la mentira de Paul ya no le será tan útil como antes. Sin embargo, la siguiente escena, la del cementerio, nos proporciona información esencial para terminar de comprender cómo es el protagonista, lo que nos había quedado pendiente en el anterior punto clave del gancho. Por un lado, nos presenta la debilidad de Paul. Father, I'd like to ask to join Duncan Idaho on a scout mission to Arrakis tomorrow. I've studied the Fremen language. I'd be an asset. Out of the question. They'll travel in a few weeks to Arrakis like the rest of us. I've been training my whole life. What is the point if I'm not allowed to face some know actual why, risk? Paul? You're the future of House Atreides. And grandfather fought bulls for sport. Yes. Look where that got him. Paul tiende a tomar riesgos innecesarios. Esa es su debilidad, su imprudencia. Confía demasiado en su capacidad para sobrevivir al peligro porque no es plenamente consciente de la magnitud de las amenazas que lo rodean. Y atención, porque esta debilidad la comparte con su abuelo, quien murió enfrentándose imprudentemente a un toro, y con su padre, que acaba de aceptar la peligrosa misión de gobernar Arrakis en su ilusoria esperanza de salir triunfante. The great houses look to us for leadership, and this threatens the Emperor. By taking Arrakis from the Harkonnens and making it ours, he sets the stage for a war, which would weaken both houses. Es como si los miembros de la familia Atreides estuvieran atrapados en un destino trágico que se transmite de generación en generación. Lo segundo que vemos en esta escena es, por fin, la falsa creencia de Paul. I want you sitting in on my council. Learn what I do. What if I'm not, Dad? Not what? The future of House Atreides. Probablemente debido a su juventud e inexperiencia y a la presión constante de tener que cumplir con las expectativas de su linaje, Paul Atreides siente que no está a la altura. Esa es su falsa creencia, duda de su capacidad para ser un buen líder para la casa Atreides. Y recordáis que hemos comentado hace un momento que uno de los síntomas de su falsa creencia es su obediencia. Pues aquí va la explicación. La inseguridad de Paul lo hace sentir inadecuado para tomar decisiones importantes, lo que lo lleva a comportarse de manera obediente. No se trata simplemente de respeto o disciplina, sino de una manifestación de su temor a fallar en roles más decisivos. En otras palabras, Paul busca refugio en la seguridad que le proporciona seguir las directrices de otros, especialmente las de su madre y su padre. Cuando Paul confiesa sus dudas, Leto le responde con una verdad que desafía su falsa creencia. Your grandfather said, a great man doesn't seek to lead. He's called to it. And he answers. En esencia, Leto le está pidiendo que deje de presionarse tanto a sí mismo. No tiene que preocuparse por encontrar su destino, porque será el destino quien lo encuentre a él. Paul solo tendrá que responder a esa llamada. Y luego añade algo crucial para la autoestima de Paul. And if your answer is no, you'll still be the only thing I ever needed you to be. My son. Es decir, la valía de una persona no depende de lo que logre o de su capacidad para liderar. El amor de Leto por Paul es incondicional, independientemente del camino que elija. Esta falsa creencia de Paul, que de hecho es una preocupación común entre los jóvenes, ¿qué será de mi futuro? ¿Cómo sabré qué decisiones tomar? ¿Estaré a la altura de lo que se espera de mí? Marca el punto inicial del arco de maduración de Paul hacia la adultez. En cuanto al indicio sutil de que la mentira pronto dejará de ser efectiva, Leto le asegura que lo querrá sin importar el camino que elija, pero al mismo tiempo le pide que deje atrás sus miedos y que al menos intente convertirse en el líder que la casa Atreides necesita.
I found my own way to it. Maybe you'll find yours. In their memory, give it a try. Es decir, le está dando libertad de elegir su propio camino, pero también le está suplicando que intente asumir ese rol. De esto se infiere que aunque el amor de Leto es incondicional, las expectativas sobre Paul persisten. En consecuencia, podríamos considerar esta petición contradictoria como un leve signo de que pronto no tendrá más remedio que dejar atrás sus inseguridades. En la siguiente escena, volvemos a ver la debilidad de Paul cuando está entrenando con Gurney Halleck. Paul no está de humor para luchar, lo que demuestra su imprudencia y su tendencia a subestimar los peligros que lo rodean. Will it be that bad? You don't get it, do you? You don't really understand the grave nature of what's happening to us. For 80 years, Arrakis belonged to House Harkonnen. 80 years of owning the spice fields. Can you imagine the wealth? In your eyes, I need to see it in your eyes. You never met Harkonnens before. I have. They're not human, they're brutal. Seguidamente tenemos el primer punto de trama, en el 25% de la historia. El protagonista se enfrenta a una lección consecuente, en la que las viejas formas del primer acto lleno de mentiras se muestran ineficaces ante las nuevas apuestas del conflicto principal. Aunque el personaje aún no reconoce la ineficacia de la mentira, pasará por una puerta sin retorno en la que se ve obligado a dejar el mundo normal del primer acto y entrar en el mundo de aventura del conflicto principal en el segundo acto. En Dune, el primer punto de giro del arco positivo de Paul se produce cuando la familia Atreides se traslada a Arrakis. Por primera vez, en este umbral entre ambos mundos, experimenta la aclamación de los fanáticos. Esto le empuja inconscientemente a asumir el papel de líder, por lo que poco a poco empezará a dejar atrás su falsa creencia. Nos adentramos en el segundo acto con el primer punto de presión, que teóricamente debería encontrarse en el 37% de la historia. En este punto, el protagonista es castigado por seguir aferrado a la mentira. En el mundo normal, podía usar esa mentira para obtener lo que deseaba, pero en este nuevo mundo, esa mentalidad ya no es funcional. Durante la primera mitad del segundo acto, intentará aplicar sus antiguas creencias basadas en la mentira para alcanzar sus objetivos, solo para ser castigado por sus fracasos. A medida que estos errores se acumulen, comenzará a darse cuenta de que necesita aprender cómo funcionan realmente las cosas en este nuevo contexto. En Dune 1, la primera parte del segundo acto de la trama no se centra en el arco de Paul, sino en la presentación de las reglas de este nuevo mundo y sus peligros. Se nos muestran los conflictos causados por los Harkonnen, el estado en que han dejado el equipamiento de recolección de especia, la naturaleza de los gusanos de arena, las graves consecuencias de exponerse al sol y la profecía del Mesías. Lo único que podríamos relacionar más directamente con el arco de Paul es el momento en que el chico sale al patio a ver las palmeras y advierte a los fanáticos creyentes agolpándose en la puerta a pesar del peligro de insolación. De nuevo le empujan de forma instintiva hacia el abandono de su falsa creencia. Sin embargo, esto no constituye un castigo por seguir aferrado a la mentira. Pero, si retrocedemos un poco al primer acto, encontramos un momento que ilustra perfectamente este punto clave de su arco. Durante la visita nocturna de la reverenda madre, Jessica despierta a Paul y le ordena que se levante y se vista. Sin cuestionar, Paul obedece. Paul, wake up. What's wrong? Get dressed and come with me. Luego, Jessica le explica quién es la reverenda madre y a pesar de que el doctor Yue le ha advertido del peligro, a pesar de que ve múltiples señales de que lo que se dispone a hacer es peligroso, Paul acompaña a su madre al interior de la biblioteca, donde Jessica insiste en que obedezca. You must do everything the Reverend Mother tells you. You dismissed my mother in her own house. Come here. Kneel. How dare you use the voice on me? Aquí voy a hacer un pequeño inciso porque hay algo muy importante detrás de esa ofensa que la reverenda madre inflige en Paul. ¿Qué es el poder de la voz? Una herramienta que impone la voluntad de quien la utiliza, que obliga a otros a obedecer sin cuestionar. En este sentido, refleja la falsa creencia de Paul de que debe obedecer en lugar de tomar sus propias decisiones, tal como le ha enseñado su madre. Pero, cuando la reverenda madre usa la voz para obligar a Paul a acercarse, él se siente ofendido. Paul no acepta ser controlado por una autoridad que no reconoce como legítima, lo que indica una chispa de rebeldía dentro de él. Ya lo dice la reverenda madre nada más verle la cara. Defiance in the eyes, like his father. Así que este momento puede interpretarse como un indicio de que Paul aún tiene la capacidad de superar su falsa creencia. Todavía hay esperanza para él. Hasta aquí el inciso. Retomando el hilo del castigo de Paul por aferrarse a la mentira, la reverenda madre refuerza la cadena de mando y él obedece por tercera vez. Put your right hand in the box.
Your mother bade you obey me. Fijaos en que Paul no introduce la mano porque la reverenda madre haya usado la voz con él, sino que lo hace por voluntad propia. 3 veces recibe órdenes y 3 veces obedece, aunque sea con cierta reticencia. Y entonces se produce el castigo, el dolor intenso al que es sometido con la prueba del Gom Jabbar, que en teoría sirve para evaluar su capacidad de autocontrol, su habilidad para resistir impulsos instintivos bajo presión extrema. Desde el punto de vista de la falsa creencia, también podríamos ver esta prueba como la representación metafórica de la tensión interna entre su deseo de desafiar las expectativas y la presión de obedecer. Sería un reflejo de su lucha por encontrar su propio camino en medio de las expectativas impuestas por su linaje y las figuras de autoridad que lo rodean. La aguja, que amenaza con matarlo si retira la mano, simbolizaría el yugo bajo el cual opera Paul. Si no obedece, sufrirá las consecuencias mortales. Afortunadamente, termina superando la prueba. Llegamos al punto medio de giro que teóricamente debería encontrarse en el 50% de la historia. El protagonista se enfrenta a la verdad temática, a menudo a través de una revelación simultánea basada en la trama sobre el conflicto externo. Esta es la primera vez que reconoce conscientemente la verdad y su poder. Sin embargo, aún no reconoce la verdad y la mentira como incompatibles. Intentará usar ambos en la segunda mitad del segundo acto. En el punto medio del arco positivo de Paul, Leto Atreides es asesinado mientras el joven y su madre Jessica son capturados por los Harkonnen. A bordo del ornitóptero en el que están retenidos, Jessica es amordazada para que no pueda usar la voz. En este momento de crisis, Paul está dispuesto a tomar el control de la situación, incluso aunque Jessica insista en que no está preparado. Por primera vez, asume un rol de liderazgo. Tendrá que dar una orden a sus captores y además tendrá que hacerlo con la precisión y el tono adecuados para que la voz surta efecto. Después de varios intentos, finalmente lo logra. Esto prueba a Paul el poder de la verdad. Sin embargo, su triunfo sobre la mentira todavía no es definitivo, porque una vez liberada, Jessica retoma el control de la situación e incluso corrige a Paul. Your pitch was too forced. Aunque Paul todavía sigue bajo la influencia y autoridad de su madre, este momento marca un punto de inflexión en su arco, el punto medio de giro. A partir de aquí, Paul empezará a acercarse cada vez más hacia la verdad. Sin embargo, antes de poder tomar el control de su propio destino, debe comprender que su antiguo mundo se ha desmoronado, que su padre ha sido asesinado por los Harkonnen. Además, las visiones intensificadas por la especia que lo obligan a verse a sí mismo luchando, lo horrorizan con imágenes de muertes en su nombre y una guerra santa que se avecina. En definitiva, antes de permitirse dejar atrás su yo niño, debe tocar fondo. Everyone's shouting my name! Paul Atreides. You are your father's son. You are my son. You are the Duke. Paul Atreides. You know who you are. You know who you are. Get off me! You did this to me! You Bene Gesserit made me a freak! Paul debe procesar el dolor y la pérdida que ha sufrido. Este duelo es esencial para su maduración. Le permite expresar su frustración, reflexionar sobre lo que ha pasado y reunir la fuerza necesaria para seguir adelante. Después de esto, estará listo para forjar su propio destino. Llegamos al segundo punto de presión que suele encontrarse en el 62% de la historia. El protagonista es recompensado por usar la verdad. Basándose en lo que aprendió en el punto medio, el protagonista comenzará a implementar acciones basadas en la verdad para combatir la fuerza antagonista y alcanzar lo que desea. Será recompensado con éxitos a medida que se acerque más y más a su objetivo final de la trama. Tras sobrevivir a la dura noche en el desierto y después de haber procesado las traumáticas experiencias que ha vivido, Paul toma la iniciativa por segunda vez. Ofrece a Jessica el agua que la tienda ha recolectado durante la noche, invirtiendo de este modo los roles que vimos al principio de la película, cuando era ella quien cuidaba de él. Luego la guía hacia la superficie. Inmediatamente Paul recibe su recompensa. Duncan Idaho los encuentra y al llamarlo Duque, reconoce formalmente a Paul como el nuevo líder de la casa Atreides. I'm so sorry. Your father. We know. My Lord Duke. Duncan los lleva a la estación ecológica experimental, donde se encuentra la doctora Liet. Este será un punto de transición en el viaje de Paul hacia la aceptación de su destino. Llegamos al tercer punto de giro en el 75% de la historia. El protagonista se enfrenta a un momento bajo provocado por su continua negativa a rechazar completamente la mentira. Finalmente, el protagonista debe enfrentarse a las verdaderas apuestas de lo que puede perder si sigue abrazando la mentira. Sintiendo que está casi derrotado, rechaza la mentira. Implícitamente, también abraza completamente
completamente la verdad. En Dune 1, después de que los Sardaukar ataquen la estación ecológica, Paul sufre otro golpe devastador, la pérdida de su mentor, Duncan Idaho. Este momento de crisis no se debe a su incapacidad para rechazar completamente la mentira, ya que el acecho constante de los Harkonnen y la necesidad de sobrevivir lo han empujado hacia el liderazgo. Sin embargo, esta crisis surge justo antes de un punto de no retorno en su evolución que analizaremos enseguida. Desde el punto medio hasta ahora, Paul no ha estado oscilando entre la mentira y la verdad como podría esperarse según la teoría. En lugar de ello, se ha mantenido en la verdad, pero es una verdad que le ha sido impuesta por las circunstancias, no por una autorreflexión o epifanía personal, sino por la necesidad de actuar en un entorno cada vez más hostil, de forma que su arco aún tiene un camino importante por recorrer. Paul necesita ese momento de claridad interna en el que reconozca plenamente su nuevo rol y las implicaciones que conlleva. El evento que posibilita este avance crucial en su arco es precisamente el que se produce durante su huida en el ornitóptero. The mystery of life isn't a problem to solve, but a reality to experience. A process that cannot be understood by stopping it. We must move with the flow of the process. We must join it. We must flow with it. Siguiendo el consejo de Jamis, Paul decide dejarse llevar por la tormenta de arena en lugar de luchar contra ella, aunque de forma inconsciente acaba de abrazar la auténtica verdad, la misma que su padre Leto le presentó durante su charla en el cementerio al principio de la película. La idea de no obsesionarse con encontrar su camino, sino de permitir que el camino lo encuentre a él. Se trata de un primer paso hacia la integración de esa verdad que terminará por transformarlo. Llegamos al clímax que se encuentra en el 88% de la historia. El protagonista entra en la confrontación final con la fuerza antagonista para decidir si obtendrá lo que desea. Justo antes o durante esta sección, abraza y maneja conscientemente la verdad. En Dune 1, tras el aterrizaje forzoso, dejamos atrás al Paul del segundo acto, aquel joven resignado que tomaba decisiones solo por obligación. Al entregarse a la tormenta, Paul comienza a abrir su mente, un cambio que incluso Jessica percibe. Ahora, Paul experimenta más visiones. Jamis, Chani y voces ancestrales que lo guían mostrándole el camino a través del desierto y ayudándolo a superar sus miedos mientras avanza hacia la madurez. El clímax llega cuando Paul debe enfrentarse a Jamis en un combate a muerte. Aunque en la realidad son enemigos, en sus visiones Jamis simboliza la sabiduría que Paul necesita para integrarse en la cultura Fremen y aceptar su destino en Arrakis. Según sus visiones, Paul morirá en este duelo. Aún así, acepta el reto porque las visiones lo instan una vez más a dejarse llevar. Pero esta vez Paul abraza su destino de forma consciente, habiendo comprendido finalmente la auténtica verdad. Su destino no es algo que deba buscar, ni algo que pueda evitar, sino algo que debe aceptar plenamente. Llegamos al momento culminante, que teóricamente suele encontrarse en el 98% de la historia. El protagonista usa la verdad y todo lo que le ha enseñado sobre sí mismo y el conflicto para obtener lo que necesita. Dependiendo de la naturaleza de su verdad, también puede obtener lo que desea o puede darse cuenta de que necesita sacrificarlo por su propio bien. Como resultado, pone fin definitivamente al conflicto entre él y la fuerza antagonista. En Dune 1, Paul acepta luchar contra Jamis para proteger a su madre, aunque no desea matarle. No obstante, lo que en realidad necesita es precisamente derrotar a su adversario, ya que esto marcará su transición de un joven inseguro a un adulto fuerte y decidido. Simbolizará el rechazo final y definitivo de su falsa creencia. Aunque tiene varias oportunidades de ganar la pelea, se resiste a hacerlo porque nunca ha asesinado a nadie. Finalmente, hace caso a las voces de sus visiones. Paul vence en contra de lo que vaticinaban sus visiones y comprendemos que en realidad no solo ha muerto Jamis, Paul también ha muerto, aunque de forma simbólica.
Al matar a Jamis, Paul ha aniquilado su propia inocencia, cruzando la línea hacia la madurez. El Paul niño quedó atrás para siempre. Con este acto entra en la edad adulta y se convierte en el héroe de su propia historia. La resolución. El protagonista entra en un nuevo mundo normal o regresa al mundo normal original, donde ahora puede vivir como un individuo potenciado por la verdad. Es hora de que Paul regrese a su mundo normal guiado por la verdad. Jessica pide a los Fremen que les ayuden a volver a Caladan, pero Paul, que ahora comprende la importancia de aceptar su destino en lugar de buscarlo o resistirse a él, se niega. Ya no es el joven que obedece a su madre pase lo que pase o que toma decisiones solo por obligación. Ha elegido su nuevo camino con determinación. The Emperor sent us to this place. My father came, not for spice, not for the riches, but for the strength of your people. My road leads into the desert. I can see it. If you'll have us, we will come. Y atención, porque estas frases finales de Paul no solo marcan su transición definitiva a la adultez, sino que también esconden un significado más oscuro. Son la señal de que Paul ya ha comenzado su descenso, su arco de degradación o corrupción. Pero de eso hablaremos en el próximo vídeo. Hasta ese momento, os invito a que me digáis en los comentarios si estáis de acuerdo o no con este análisis. Espero impaciente vuestras opiniones. Si os ha gustado el vídeo y queréis más, dadle a me gusta, suscribíos a mi canal y haced clic en la campanita para que os avisen del próximo. Hasta pronto, contadores de historias.